Niñas 4.0 surge del corazón y la razón de mamás, papás y cuidadores que buscan nuevas herramientas para apoyar a niñas y adolescentes a transitar un mundo donde los retos se multiplican. Salud, empoderamiento, redes sociales y cientos de temas sobre los que todos los días hay algo nuevo que aprender. Hola, buenos días o buenas tardes, depende de la hora en que escuchen este podcast que es Niñas 4.0, Criando Mujeres para el Futuro. Estamos hoy tratando un tema que me parece muy importante traer a la mesa porque a veces se nos olvida que tenemos que hablar con nuestras niñas y adolescentes y con los entornos donde están de los temas de violencia, pero no solo la violencia que está en la calle, sino la violencia que pueden tener de cerca. Entonces, por eso hoy me da mucho gusto conversar con Jimena Céspedes. Jimena es la directora de Fundación Nana. No me quiero adelantar, es una fundación que nació a partir de un momento muy complejo que vivió ella y que está dedicada precisamente a detener y a evitar que estas violencias se reproduzcan causando más daño entre las adolescentes y entre las jóvenes, ¿no? Que son etapas muy vulnerables. Algunos de los datos que están en el entorno sobre esto, pues es que la violencia en el noviazgo adolescente y juvenil está presente y es una realidad que es muy grave porque pasa prácticamente desapercibida en la mayoría de los casos, ¿no? Y está ciertamente normalizada. Según, según un dato que dio a conocer la propia Fundación ANA junto con Mexicanos Primero, una de cada cuatro mujeres entre 15 y 19 años que ha tenido pareja ha sufrido algún tipo de agresión en su relación. Y cuando hablamos de agresiones, hablamos de agresiones verbales, físicas, sexuales y que no necesariamente están siendo denunciadas o atendidas. Algunos otros datos dicen que 76% de las adolescentes entre 15 y 16 años ha sufrido violencia psicológica como la más frecuente y el 15% violencia física, que puede llevar a consecuencias feminicidas como es el caso que tuvo que vivir Jimena. Y al respecto quisiera abrir con esta pregunta precisamente, ¿no? Jimena, muchas gracias por estar aquí. Me gustaría abrir esta conversación con eso. ¿Por qué inicias Fundación ANA en medio de un duelo por tu hija? Gracias y gracias por la invitación, por el trabajo que están haciendo. Nosotros no vivíamos una familia violenta, o sea, ni siquiera sabíamos que eso existía y siempre creímos que eso le pasaba a los demás. Más allá de ver las cosas que pasaban en los noticieros, en general la gente normaliza la violencia y no la entiende. Nosotros, desafortunadamente, nuestra hija Ana María murió a los 18 años víctima de feminicidio por parte de su expareja, que fue novio de ella durante año y medio. Efectivamente, como tú dices, lo primero en lo que tenemos que concentrarnos en el duelo, pero cuando digamos que muere una joven víctima de feminicidio, tienes un duelo adicional que es la búsqueda de la justicia, pues porque no puedes dejar las cosas solamente en que Ana María murió y ya. Entonces, digamos que este muchacho, la fiscalía actuó muy rápido, lo agarraron a los 4 días y entonces yo salgo a medios pidiendo la justicia. En ese momento era justicia por Ana María, pensando que iba a ser rápida, ese es otro tema diferente. Pero cuando yo salgo a medios, digamos que hubo dos momentos. El primero, en pleno velorio, el director de la carrera, ella ya está estudiando medicina, el director de la carrera me dijo que no buscar el por qué, sino el para qué. Y eso me quedó resonando. Y después, cuando yo salgo a medios a contar la historia de Ana María, por dos razones. Una, porque digamos que parte del problema que existe en los temas de violencia es que generalmente juzgan o acusan a las mujeres de la violencia, y en este caso lo que están diciendo era que Ana María se había suicidado. Entonces lo primero que tenemos que hacer era limpiar el nombre de Ana María, esa era la primera. Y la segunda, pues decir quién lo había hecho. Y cuando comienzo yo a salir en medios y me tuve que preguntar qué era lo que había pasado, nos tocó hacer la investigación completa, los amigos nos comenzaron a contar que Ana María vivía en una relación tóxica y nosotros no sabíamos. Y cuando comienzan a salir
una señora me llama a decirme que gracias a lo que yo había contado, ella se había volteado a ver a su hija igual de adolescente, 17 años, había visto que el novio la había amenazado y ella le había alcanzado por una orden de alejamiento y ella creía que le había salvado la vida. Con ese pequeño detalle, más lo que me habían dicho que tenía que buscar el para qué, decidí que la muerte de Ana María no era solamente una muerte más víctima de feminicidio, para que tu público sepa, calculan que mueren 12 mujeres al día víctimas de feminicidio. Y el problema mayor es que el 60% de esas mujeres, porque todo el mundo cree que es que las matan en el transporte público, o es que es a la salida de la escuela en una riña callejera. No, el 60% de estas mujeres mueren a manos de su pareja o expareja. Y como les digo, cada vez las niñas empiezan con relaciones de pareja desde los 8 años, lo que implica que el aumento de la violencia, de acuerdo con las estadísticas, es enorme. Y la otra hay otro que es el 60% que mueren, el 60% mueren en sus casas. Ana María murió a manos de una expareja, murió en su casa, porque él entró a la casa y ahí fue todo el evento. Y entonces, y cuando esta señora me dice, es que me vi en tus ojos, entiendes que la muerte de Ana María podría salvar a alguien más. Y entonces a partir de ahí, obviamente ha sido un proceso largo, primero en el entendimiento, primero de lo que le ha pasado a Ana María, y después de eso el entendimiento de qué implica la violencia de género y en la decisión de meternos específicamente, es enorme el tema de la violencia de género, podríamos no terminar nunca, pero la decisión de meternos en lo que le va a pasar a Ana María, que es la violencia de género desde el noviazgo, para poder sacar a las mujeres adolescentes desde el primer grito en una relación y no esperar, como en muchos casos, al primer golpe o ya que estén casadas o viviendo juntos con un violentador, que eso ya es cada vez más difícil sacar a una mujer de una relación violenta. Sí, me regreso a lo que tú decías, no vivíamos en una familia violenta y pensábamos que eso no nos tocaba, ¿no? Creo que es un caso que pasa a muchísimas familias, tal vez la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero un grueso de familias piensa que con que tú tengas una familia respetuosa ya tus hijas e hijos van a tener el tema, y con que los lleves y los recojas de las fiestas y entonces que no anden en el transporte público está tal. Lo cual me lleva a pensar cuáles son estas cinco temas de alerta que ustedes han detectado para decirles a los padres y a los amigos que tienen que estar también al pendiente, ¿no? Claro, mira, lo que encontramos con Ana María era que todo su círculo cercano sabía que tenía una relación tóxica. Pero resulta que nosotros, bueno, cuando decidimos hacer la fundación, nos encontramos con una carta literal que el muchacho le escribió a Ana María diciéndole que lo perdonara, que era la mujer de su vida, que quería ser el padre de sus hijos, pero también decía que lo que pasara que había querido controlarlo todo, que los celos habían acabado la bonita relación y que pues él siempre se la pasaba terminándote una y otra vez. Y entonces lo que hicimos con toda esta información fue entender cuáles son los signos de violencia y que en general pasan en todas las relaciones violentas. La primera es el tema del control. Siempre, siempre un agresor, cuando comienza a gritar o a tratar de manipular a alguien, es por un tema de control, porque quiere controlar a la persona o controlar la situación. Y casi, o sea, esa sí es el 100%. Es cuando a una joven le dicen, pásame las claves de tu celular solamente para ayudarte a ver cómo estás. O cuando le dice, oye, ya apenas llegues a la casa, mándame la ubicación o mándame la foto con la amiga con la que estás. Eso es control. Y aunque te diga es que es por seguridad, es por querer saber en dónde estás, cómo controlarla y demás. La segunda son los celos desproporcionados. Es cuando le dice, no, es que ya no puedes volver a salir con tus amigos, es que no puedes acercarte a nadie, es que mira cómo te mira el de al lado. Y eso cada vez se vuelve más incontrolable porque es una muestra no solamente de inseguridad, sino que hace que la persona comience a atacar a la otra cada vez que se siente amenazado, por decir eso, por los celos. Por ejemplo, en el caso de Ana María, una vez estaba llorando al teléfono con la mejor amiga y cuando colgó le pregunté qué ha pasado y me dijo, no, es que se enojó porque yo fui a la fiesta de mi mejor amiga con la falda que él me regaló. Le dije: "Ay, Ana María, termina", o sea, pero porque yo decía: "Qué exagerada", pero después nos enteramos que lo que pasa es que había ido otro amigo y ella no se le ocurrió contarle, y eso fue terrible. Entonces, esos celos son los que porque todo el mundo tiene derecho a estar celoso en algún momento, pero cuando los celos comienzan a meterse en la relación de esa manera, hay que salir corriendo. La tercera es el menosprecio
a la autonomía de la otra persona. Es cuando comienza a decirle, no, es que tú eres una exagerada, no es que eso no es cierto, no es que es tu culpa, no es que es que, por ejemplo, Ana María siempre le decía, es que la relación de tus papás es muy bonita, en cambio la de mis papás no, entonces a ti te queda todo muy fácil. O sea, y entonces Ana María de verdad creía que pues que ella tenía una vida muy fácil, entonces que tenía que ayudarle a él. Y entonces ella comenzaba a pensar que no era suficiente. La cuarta, para poder controlar a alguien, tienes que aislarlo de su círculo cercano. Entonces, por ejemplo, Ana María, él casi nunca iba a la casa, era Ana María la que iba, pues porque es más fácil controlarla en su círculo que controlarla en el otro. Es cuando le dicen a las jóvenes, oye, es que tus amigas no nos entienden, no es que mira tu amiga cómo me mira, seguramente quiere conmigo, entonces tienes que terminar con ella. Y comienza a aislarla, porque en la medida en la que la aísla, comienza ya a perder incluso esa capacidad de discernimiento. Y la última es cuando una víctima todo el tiempo está pensando en qué hago para que no se enoje, porque sabe que cada vez que se enoja, el círculo de violencia comienza a crecer cada vez más. Y entonces ellos son cambios de temperamento. Y él en la frase le decía, me lo he pasado terminante una y otra vez. Y ahí es donde entiende uno que hay un círculo de violencia, que es este que te los pongo aquí en pantalla. Esto es un kit de primeros auxilios que tenemos en la página de la Fundación Nana, pero lo más importante de este ciclo es que todos los jóvenes empiezan con una luna de miel. Todos llegamos con mariposas al estómago y si somos más jóvenes con mayor razón y hemos visto las películas de las princesas. Pero cuando comienza una etapa de tensión, porque todos en algún momento nos vamos a enojar, un joven que tiene manejo de sus emociones, pues simplemente pues, se va a enojar, pero se van a arreglar el problema. Pero cuando no es cuando comienza a gritarla, a humillarla, y no tiene que haber un golpe. Ana María nunca sufrió un golpe que nosotros hubiéramos visto. Puede pasar perfectamente una humillación de tal manera que ese círculo comienza a crecer, el muchacho se da cuenta que pues está cometiendo un error o que de pronto la puede perder, le pide disculpas, le da regalos, le dice que él siempre ha sido maravilloso, que pues ahorita, y desafortunadamente el círculo sigue y sigue creciendo. Y entonces una joven, cuando tiene estos 5 etapas, cualquiera de estas 5, o sea, con que tenga una o dos, comience ya a pensar en salirse de la relación. Pero creo que lo más importante que siempre minimizamos es la intuición. Muchas veces no nos sentimos bien en alguna parte y nos cuesta mucho trabajo decir hasta acá porque creemos que siempre podemos solucionarlo. Si la intuición te dice que no es el lugar correcto, lo mejor que tendremos que hacer es salir corriendo. Sí, sí, la intuición está un poco maltrecha por este tema de la racionalidad, ¿no? Pero pues son cosas que estamos viendo y que no necesariamente queremos aceptar. En el caso específico, ¿qué hacer como papás o mamás o cuidadores, la abuelita o con quien esté con ella, si detectan algo así? Porque también existe el riesgo de que le puedas decir a tu hija no y tu hija está en el tema de querer encajar y entonces puede volverse mucho más complejo. ¿Qué hacer? Mira, es muy difícil. Lo primero es que los padres generalmente somos los últimos en enterarnos. Aunque de pronto tengamos una intuición de que ese muchacho no me gusta, muchas veces no sabemos el por qué no nos gusta. Entonces, lo que hemos hecho es dividir el problema. Para poder sacar a una joven de una relación así, necesitas manejar como los escenarios. Entonces, la primera y que es la más importante de todas es darle información, porque la joven está metida dentro del sesgo de su mundo, o sea, y es normal, pues tiene una edad pues en donde no ha vivido mucho, está muy influenciada por las redes sociales, está muy influenciado por los amigos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a darles información. Entonces, yo lo que le digo a los padres es, si se dan cuenta, pues lo primero es irle dejando un kit, le vas dejando el video de alguien, le vas contando a la mejor amiga que por favor te vaya contando lo que está pasando. Comienzas a acercarla, sobre todo con temas de información, y comienzas a tenerla controlada. Y no controlada en la relación de pareja, porque si tú le dices, salte de ahí, lo que va a hacer es quedarse ahí, y eso es lo peor que vamos a hacer. Pero sí saber en dónde está y qué está pasando, por una razón principal. Resulta que lo que la gente no sabe, y eso lo entendimos nosotros con Ana María, resulta que cuando una joven sale de una relación violenta es el momento más peligroso. El momento más peligroso no es quedarse dentro de la relación se va mermando tu capacidad de pensamiento, tu racionamiento, tu amor propio, se va mermando muchas cosas, incluso obviamente puedes llegar a los golpes. Pero el problema es que cuando un violentador pierde el control sobre la víctima, bien sea porque ella decide salirse de la relación o porque amenaza salirse de la relación, él pierde el control de sí, de la víctima y pierde el control de sus emociones. Y es cuando muchas veces las matan. El riesgo mayor es dentro de los 3 meses siguientes a que termina una relación. Entonces, lo más importante es
darles mucha información y mucho acompañamiento y no dejarla sola. No solamente en llevarla y recogerla a la fiesta, sino decirle a las amigas, yo sé lo que está pasando, necesito que no la sueltes. Esa digamos que es la primera. La segunda, a todo el mundo le digo, cuéntenle la historia a Ana María las veces que sea necesaria. Hay un montón de podcasts, un montón de información, porque cuando una joven se ve reflejada en alguien que se parece a ella, es mucho más fácil entenderlo, más que con cualquier otra cosa. Y la tercera, tienen que darle ayuda. Necesita ayuda psicológica, ayuda de pronto psiquiátrica en algunos casos, ayuda jurídica, si tiene que alejarse de la persona con medios jurídicos, y en todos los casos, si ven que de verdad corre riesgo la vida, sáquenla de ahí. Yo sé que es muy difícil, muchas veces no tenemos los recursos económicos para hacerlo, pero siempre tenemos una tía, un primo, alguien que de pronto podríamos sacar, porque el riesgo de que muera una mujer cada vez es más alto, porque están precisamente perdiendo esa capacidad de tolerancia a la frustración, de manejo de emociones, y del otro lado no hay justicia. Entonces, al no haber justicia, pues la puedo matar y no pasa nada, que eso es parte de esos polarizantes que están teniendo. Pero yo creo que con esas tres, y hay una que es transversal. Todos tenemos, sobre todo cuando tenemos hijos, adolescentes, tenemos los chats de papás de la escuela o de la universidad o del grupo de los amigos. Y estamos muy acostumbrados, primero, a normalizar la violencia en esas, y la otra, a hablar de las tareas, de cómo tienen que ir vestidos, de la excursión. Ojalá pudiéramos tener un círculo cercano con todos los papás y decirles si algo le pasa a mi hijo o si algo le pasa a mi hija, avísame y yo te voy a creer. Tendríamos que ser capaces de comenzar a hacer círculos de confianza entre los papás que nos conocemos y que conocen a nuestros hijos y que pronto tienen más información que nosotros porque sus hijos sí les pueden contar que a nosotros no. Sí, todo un reto de construir estas comunidades de cuidado entre los papás, ¿no? Porque a veces no los vemos y muchos terminamos involuntariamente fomentando cosas que no son lo mejor para tus hijos. Y me regreso un poco al tema del caso de Ana María. Cuando, cuando le decía que ella tenía todo más fácil y entonces yo intuyo y lo pienso como mujer, nos da este sentimiento de cuidar, ¿no? De cómo hacemos para cuidar al otro que nos es importante. Y creo que pasa en el tema de los violentadores, pero también el tema de los acosadores, de los niños, o sea, el tema del chantaje que funciona muy bien en niñas y adolescentes, ¿no? Yo no estoy bien, me siento mal, etcétera, entonces tú te tienes que cuidar. Creo que ahí tenemos que hacer un paso previo también para que las niñas y las adolescentes dejen de sentirse obligadas a estar en estos chantajes, ¿no? Creo que es un tema de educación de cultura, de nuestras culturas que hay que cambiar. Sí, mira, yo siempre termino mis pláticas diciéndole algo a todas las mujeres, que tendremos que tatuárnoslo. Y es que sí somos responsables de lo que hacemos y lo que no hacemos, pero no es nuestra culpa la violencia, no es nuestra culpa, digamos que los etiquetados que nos han puesto a lo largo de generaciones tras generaciones. Ojalá todas pudiéramos poner esa frase de no es tu culpa en el espejo que nos vemos nosotras todas las mañanas. Efectivamente, por ejemplo, cuando Ana María se graduó y les entregaron los premios de excelencia, le entregaron al muchacho el premio de excelencia de toda la generación. Y yo me subo al coche y le dije a Ana María, lo dejaste ganar, porque Ana María era brillante. Me dijo, sí, a él sí le importaba. Efectivamente, digamos que cuando entra una mujer, toda la vida les hemos dicho que pueden, porque cada vez queremos que lo hagan, y adicionalmente les estamos diciendo que pues que tienen que cuidar de su hermano, de su casa, de su vida, pues les estamos dando un tema de tienes que cuidar de los demás, y eso no está mal. Lo que sí tenemos que lograr es que las mujeres entiendan que cuando hay un signo de violencia, no tenemos que regresarlo necesariamente con amor. Por ejemplo, le dicen, esto acá ya es dentro de los escenarios de salida, lo que te dicen es, cuando termines con un agresor, yo me acuerdo que él contaba a unas amigas que este muchacho la llamaba 300 veces. Y entonces ellas le decían, pero ¿por qué no lo bloqueas? O sea, que ya no vuelvan ni a contestar. Y ahí dice, es que yo no quiero ser como él. Lo que tendríamos que enseñarle a nuestras jóvenes es, primero, obviamente, a cuidarse de sí mismas. Si se ven que la situación no está bien, salgan de allá. Ellas no tienen que salvar al mundo, no tienen que salvar, tienen que salvarse a sí mismas. La segunda, no tienen que quedar bien con el violentador. O sea, tienen al contrario que romper completamente el vínculo con esa persona, porque si no lo que va a pasar es que las va a seguir arrastrando a ese ciclo de violencia o incluso, pues desafortunadamente como el caso de Ana María, pues él siempre le decía que estaba muy mal, que es que ella no lo entendía, que él la amaba con toda su alma y pues ella más bien lo que hacía era
pues le seguía hablando, le seguía diciendo que por favor estuviera bien, en vez de haber cortado el vínculo desde ese momento. Por eso es tan importante. Hay algo que se me olvidó mencionar en la pregunta anterior, pero que va muy relacionada con esto. Casi siempre la violencia y los violentadores trabajan en las noches. O sea, cuando Ana María, cuando ya no, porque los padres siempre estamos medio pendientes, o sea, mal que bien, siempre sabemos que si tenemos una niña que está todo el día metida en el teléfono, la vamos a llevar, yo he llevado a Ana María a clases de básquet y de todo el mainar, pero en las noches los jóvenes se van con su teléfono al cuarto y es cuando el agresor comienza a presionarlos, pero también es cuando hay acosadores, cuando hay bullying, cuando hay pederastia, todos en las noches. Entonces, yo me acuerdo que cuando las niñas eran chiquitas sacábamos los celulares y los dejábamos en un sitio seguro, pero cuando se volvieron adolescentes pensamos que pues ya, o sea, porque les dimos el teléfono a los 12, cuando a los 15 en pandemia, pues pensamos que no pasaba nada y resulta que es donde es más peligroso. Entonces, la recomendación es tanto los jóvenes y los papás y todos tuviéramos un sitio seguro donde dejamos computadoras, iPad, teléfonos para que no haya ese, porque además una joven que no ha dormido bien, pues es mucho más fácil violentarla y que ella se sienta incluso pues que obviamente tiene toda la culpa en todo el proceso. Entonces ese yo creo que también tendría que ser una de las recomendaciones. Ok, muy importante y muy bueno hablando de cultura digital. Ahora que es otro tema que tendríamos que estar hablando, ¿no? Pero que da para mucho. Quiero cerrar esta conversación con un llamado. ¿A qué invitarías a los papás, no solo de niñas, sino también de niños? O sea, ¿cómo hacemos para que la otra parte no se convierta en un violentador? Y no solo un violentador que llegue al caso del exnovio de Ana María, sino a los otros violentadores que reproducen estas conscientes. ¿Qué hacemos? Mira, la primera tenemos que ser capaces de no normalizar la violencia. Y con no normalizar la violencia me refiero a, por ejemplo, los típicos chats, incluso de los papás, que de pronto llega un video de humillación de otra mujer, que llega una mujer desnuda, que hay un video hecho con inteligencia artificial de alguna joven que no ni siquiera es su cuerpo, pero que está haciendo otras cosas. Lo primero que tenemos que hacer ahí es cortar la cadena. O sea, entiendo que de pronto no van a querer decirle al papá que lo está mandando, por favor, yo no quiero que mandes estas cosas acá, pero por lo menos que nosotros no seamos los que repliquemos ese tema de violencia. O sea, esa sería de las primeras. La segunda, cuando vemos otro papá que está humillando a un joven en el típico partido del colegio, pues tendríamos que ser capaces de parar esa violencia que comienza a existir cada vez más. Y si nuestros hijos pequeños ejercen bullying o ejercen algún tipo de violencia y el colegio nos llama, en vez de pasar un amparo para que por favor no corran a mi hijo del colegio, tendríamos que ser capaces de mandarlos a terapias desde chiquitos, sean niños o niñas, porque estamos fomentando la violencia en el futuro. Digamos, lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de no normalizar la violencia. La segunda, tenemos que ser capaces de denunciar. Y la denuncia no necesariamente es que yo llegue a la fiscalía a denunciar, es que hay protocolos dentro de las escuelas en las que yo tendría que hacerlo. Hay protocolos dentro de las empresas que yo tendría que acatarlos. Hay hay veces en donde de pronto puedo ir a un juzgado de familia o puedo ir a hablar con el más cercano, puedo ir a hablar con el cura de la parroquia a la que vamos todos. O sea, la denuncia no necesariamente tiene que ser ante las autoridades, es ante la misma comunidad, que nos ayude la misma comunidad a dejar de normalizar y hacer. La tercera es, los niños tienen que ir a terapia porque al final esta agresión se aprende muchas veces en las casas, se aprende de las redes sociales y se aprende del entorno. O sea, porque tenemos al individuo, tenemos a la comunidad, tenemos a la sociedad y tenemos a las políticas públicas que lo van haciendo. Algo tan sencillo como les digo, cada vez ahora veo más gente que se pasa el semáforo en rojo a mitad del día. O sea, eso es violencia contra todos los demás, contra los transeúntes que están pasando, contra los coches que tienen el semáforo en verde. O sea, ojalá lográramos empezar por algo muy sencillo que se llama el civismo 1.0, que dice no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagas a ti mismo. Y eso implica necesariamente un tema de denuncia dentro de la sociedad. Y la tercera es, necesitamos comenzar a formar a los padres, a los educadores, a los psicólogos que atienden en las escuelas o que atienden a los sectores o a las comunidades en, en la violencia, de que sí existe y cómo acompañar a las personas, hombres y mujeres. Nosotros trabajamos con una fundación que se llama la Fundación Gendes, así la encuentran, Fundación Gendes
en la página de internet, quegendes.com.mx, ellos tienen toda una terapia para los hombres, porque terminan siendo como unos alcohólicos anónimos al final, porque aunque tú quieras y digas, ya no me voy a volver a enojar, es muy difícil no volverte a enojar, y entonces necesitas una terapia específica, así como las mujeres necesitan terapias para empoderamiento, para salir, necesitan los hombres hacer eso. Nadie quiere a un joven de 21 años como el que está imputado por la muerte de Ana María en la cárcel a los 21 años con la posibilidad de tener 74 años dentro de la cárcel. Yo creo que esas serían como las tres principales que yo les diría y cualquier otra información obviamente está en la página de la fundación. Muchas gracias. Gracias, Jimena, por tu tiempo. Les recordamos que recursos hay en Fundación Ana. Sé que lanzaron hace poco, hace un mes más o menos, una serie de herramientas con inteligencia artificial para poder detectar estas temáticas. Entonces creo que es importante que puedan buscar recursos. Si sienten que sus hijas están en algún riesgo, que sus hijas e hijos, porque a lo mejor hay algún caso de algún hijo que tiene un novio violentador, que también tendría que estar buscando este tipo de herramientas, ¿no? Entonces que las puedan buscar ahí y que también pues compartan para las amigas de sus hijas, quienes puedan no estar en ningún caso, pero que sí pueden ayudar a otras. Muchas gracias, Jimena, por estar aquí. ¿Algo más que quieras agregar? No, o sea, que todo es un tema de información. Y la otra es, dejemos de minimizar que eso le pasa a los demás. Tendríamos que ser capaces, como te digo, de no normalizar la violencia y apagar hasta el noticiero cuando vemos que hay demasiada violencia allá afuera para poder tener un entorno seguro con nuestros hijos. Muchas gracias, gracias a todos. Los invitamos a escuchar los capítulos de Niñas 4.0 y a seguirnos en nuestras redes sociales, que son Niñas 4.0 en Instagram, en Facebook y Niñas Futuro en X. Y bueno, pues gracias por escucharnos. Yo soy Tatiana Dalid y nos escuchamos en la próxima. Niñas 4.0 surge del corazón y la razón de mamás, papás y cuidadores que buscan nuevas herramientas para apoyar a niñas y adolescentes a transitar un mundo donde los retos se multiplican. Salud, empoderamiento, redes sociales y cientos de temas sobre los que todos los días hay algo nuevo que aprender.